Este es el nombre más raro que yo haya visto en endocrino, el feocromocitoma, porque es una palabra derivada de... usted sabe que todos los nombres de las enfermedades que conocemos derivan del latín, del griego, de Roma, ¿me entiendes? ¿Okay? Entonces, pues es una enfermedad un poco, desde el punto de vista técnico, gracias a Dios que no tiene tan alta incidencia, bajo incidencia, pero las complicaciones suelen ser muy severas. Entonces yo no sé a quién se le ocurriría ponerle feo de prefijo, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y cromocitoma porque son células cromafines, ¿ok? Derivadas de la cresta neural y productoras de catecolaminas. Entonces, el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal formado por células cromafines que pueden secretar aminas y péptidos como adrenalina, noradrenalina, dopamina, produciendo clínica especialmente en el área cardiovascular y con capacidad de transformarse en malignos. ¿Por qué hablamos del feocromocitoma? Una enfermedad de baja incidencia. Porque todo lo que usted aprenda aquí le va a servir para allá afuera. ¿Ok? Todo lo que usted aprenda. La corteza suprarrenal tiene dos partes. La suprarrenal tiene dos partes, perdón, corteza y médula, ¿de acuerdo? La corteza, ya vamos a hablar de corteza suprarrenal, vamos a hablar de Cushing, vamos a hablar de enfermedad de Addison, vamos a hablar de todo eso en la próxima clase. Pero la corteza tiene unas estructuras bien características y la médula tiene una cosa compacta que no tiene diferenciación histológica, sino simplemente un solo tipo de célula. Pero ese tipo de célula tiene una capacidad especial. Producen catecolaminas. En fisiología de segundo año recordarán esto, quizás se lo han visto muchas veces también en otras clases. Y a partir de la fenilalanina, ¿esto es un aminoácido esencial o no esencial? Esencial. Lo que necesitamos en la dieta. A partir de la fenilalanina se empiezan una serie de transformaciones dadas por enzimas especiales, mayormente hidroxilaciones, que van a producir tirosina, dopamina, norepinefrina y adrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, esas catecolaminas, solamente para recordarles, a mí no me interesa la parte ya de cómo se forman, sino me interesa qué pasa con las catecolaminas, porque aquí es donde está el diagnóstico del feocromocitoma. Me interesa que una vez que se forman esto, hay una enzima catecol o metiltransferasa, que lo que hace es las catecolaminas esenciales, más activas, adrenalina y noradrenalina, se degradan a metanefrinas. Y eso es lo que usamos para el diagnóstico del feocromocitoma. Después de las metanefrinas, derivan por la monoaminoxilasa al ácido vanililmanténico. Pero lo que nos interesa más que todo es recordar cómo se degradan las catecolaminas, porque aquí es donde está el diagnóstico de eso. Sabemos que se forman y su compañero me preguntaba al inicio cuánto duran las hormonas. Milisegundos, algunas. Muy pocas. Y él me decía que por qué la tiroides se almacena. La única glándula que tiene almacén en el cuerpo humano es la tiroides, del resto no. ¿Por qué? Porque si esto dura milisegundos y causa tanto desastre, usted se imagina que hubiera un almacén de esa vaina y se llega a explotar. La persona duraría un segundo viva. Porque estas hormonas, llamadas las catecolaminas, tienen receptores en todas partes, receptores alfa-adrenérgico, alfa 1 y alfa 2, receptores beta-adrenérgico, beta 1, beta 2 y hasta beta 3. Y funcionan, digamos, en el espectro natural con un ciclo circadiano y funcionan como los elementos de la vida o de la muerte. Usted dirá, ¿pero por qué es eso? Claro, ellas son las hormonas de acción y reacción. Por ejemplo,
está uno de los panas de aquí hablando con su novia, bien chévere, y escucha que le llega la otra novia. ¿Qué le pasa a ese sujeto? ¿Ah? ¿Qué le pasa a ese sujeto? Peligrosa la situación, ¿verdad? ¿Ah? Se tiene que activar esta vaina para que se viva o muera, ¿de acuerdo? O corre y se salva su vida, o se queda y lo tenemos que cafecear. Bueno, es lo mismo que si tú ves una culebra. ¿Qué pasa? Tú vas caminando y ves una culebra. Acción y reacción. Estas hormonas, las hormonas de la vida, te deben salvar, ¿sí? O corres o la enfrentas. Una de dos. Entonces, esas hormonas de la vida actúan en milisegundos. Son las hormonas del estrés. Por lo tanto, no pueden estar activas en todo el tiempo, ¿sí o no? Cuando usted va a un examen, esa vaina está a millón. Pero una vez que pasa el examen, ustedes mismos sienten la... Ya pasó eso. Bueno, entonces, como tienen tanta actividad, pues duran segundos. El que responde a esta pregunta le doy un premio. ¿Dónde está ubicado anatómicamente el órgano de Sutherland? ¿El órgano qué? De Sutherland. Anatómicamente, ¿dónde está ubicado el órgano de Sutherland? No lo han escuchado nunca, ¿verdad? Qué raro. Pues claro, ese órgano de Sutherland está acá, debajo de la emergencia de las arterias renales. Si ustedes recuerdan, el sistema simpático es una cadena, recuerdan, ¿verdad? La cadena del sistema simpático. Entonces, todos esos sitios tienen células cromafines. Todos esos sitios tienen células cromafines. Y las células cromafines tienen la capacidad de secretar catecolaminas. Por supuesto, la mamá de todas es la suprarrenal. ¿De acuerdo? Pero en todos esos sitios. ¿Y por qué es importante recordar? Porque el feocromocitoma tiene una característica que puede ser extra suprarrenal. Es decir, el feocromocitoma puede estar aquí, pero también puede estar en cualquier parte de él. ¿Ok? Y eso es lo que a veces hace difícil el diagnóstico. Afortunadamente es baja incidencia, uno por cada 100.000 habitantes. Son familiares en un 10% y están asociadas a neoplasias endocrinas múltiples. MEN, la vimos la otra vez, sí, MEN o neoplasia endocrina múltiple, generalmente la 2A y la 2B, generalmente. Hay una regla de los 10 y es fácil. 10 son extra suprarrenales, 10 son bilaterales, 10 son familiares y 10% son malignos. 10% de todo. 10 son fuera de la glándula, 10 son de carácter familiar, 10 son bilaterales y 10 son malignos. Toda esa regla de los 10 se comporta de esa manera. ¿Cuál es la clínica? Y aquí les quiero que presten atención. Miren la clínica, eso es todo. Eso es todo. Claro, ahí es difícil porque eso podría ser una ansiedad, por ejemplo. Cefalea, diaforesis y palpitaciones. Cefalea, diaforesis y palpitación. Yo creo que a más de uno le ha dado ratón. Y esa vaina lo puede dar. O la situación que les acaba de plantear anteriormente. Estaban ustedes hablando con la novia o el novio, y ay no mola, escuchan otra vez que viene la otra, o el otro. Se pone la cosa fea. ¿Entienden? O situaciones, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, bueno, aquí gracias a Dios no ocurre, pero que llegaban y nos tiraban bombas lacrimógenas. Muchas veces a mí me tocó, estando en examen, salir corriendo de un examen por una bendita bomba lacrimógena. Muchas veces me tocó eso, muchas veces. Entonces, pues eso pudiera dar dolor, pero
tienen que estar las tres: cefalea, sudoración, palpitación. Usted dirá, pero es que una cefalea le da a uno palpitaciones. Sí. Algunos de ustedes son migrañosos, es probable que algunos tengan migraña o les haya dado dolor de cabeza por todo, pero no se pone uno a sudar, ¿verdad que no? Le da dolor de cabeza, pero no hay sudoración. En cambio, en esta están las tres. Esta triada, si ustedes se la aprenden, mire lo que pasa. El último caso de feocromocitoma que tuvimos acá en Valera, que lo tratamos, gracias a Dios, lo descubrió un urólogo. Porque el tipo siempre decía que tenía dolor de cabeza y con el dolor de cabeza se ponía a sudar mucho. Y el carajo se recordó de las clases de allá de cuarto año y dijo, venga, dolor de cabeza con sudoración. No, yo lo voy a mandar para que lo estudie. Y era un feocromocitoma. Solo recordó estas dos. La triada clásica es las tres. ¿Ok? Con eso tienen ustedes para diagnosticar. Pero ojo, no todo dolor de cabeza es feocromocitoma. Esto es de baja incidencia, ¿de acuerdo? Es un dolor de cabeza porque ya vamos a ver cuál es la clínica. Crisis de hipertensión, hipertensión paroxística, hipotensión ortostática, temblores, palidez, ansiedad, estreñimiento, arritmia. Alguien que se le suba la tensión le puede dar dolor de cabeza como manifestación natural del aumento de la presión. Y le va a dar sudoración porque recuerde que no solamente es la activación de un solo receptor, sino que están activos todos los receptores de las catecolaminas y hay algunos que dan vasodilatación, por lo cual sudas. Eso hace también hipotensión ortostática, es decir, el tipo se para y se va para los lados porque se le baja la tensión, no compensa la fuerza de gravedad y eso hace que haya hipotensión. Puede dar todo lo demás que está relacionado con clínica exclusivamente del área cardiovascular. Doctor, la actividad clásica aparece de manera intermitente, el paciente mejora y después empeora. Sí. ¿Por qué él dice eso? A ver. Porque las catecolaminas duran segundos, ¿sí? No pueden estar permanentes. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Las degrada. ¿Ya vieron? A metanefrina, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Pero además de eso, también el paciente puede llegar con algo peor. Puede llegar con edema pulmonar, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, embolismo pulmonar, puede haber diabetes, puede haber hipercalcemia, puede haber trombosis venosa profunda, puede haber hipocalcemia, porque el feocromocitoma produce las dos, hipo e hipercalcemia. Produce las dos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Clínica. Ahí responde a la rata. Y medimos catecolaminas en sangre, metanefrina, norepinefrina urinaria, ácido valinil mandélico. De todas ellas, las que más se asocian con el diagnóstico positivo son las metanefrinas en sangre. Usted puede medir metanefrina en orina, la puede medir en sangre. Las que más se asocian son las metanefrinas en sangre. Y usted puede hacer tomografía, gamografía con todo el metilguanidina, que no es nomás que marcar con radioisótopo un ion que es yodo, lo marco con benziguanina y él se va hacia donde haya las células cromafines. O hago resonancia con los sospeches de metástasis. Esto es una tomografía. Para que ustedes vean la tomografía, ustedes tienen que imaginarse que ustedes van a ver al sujeto no así, sino que ustedes están puestos en el piso, ustedes están en el piso y el sujeto está aquí. ¿Qué van a ver? Lo que es derecho para ustedes es izquierdo del paciente y lo que es derecho del paciente es izquierdo para ustedes. ¿Sí? Eso sería la derecha del paciente y esta sería la izquierda del paciente, ¿de acuerdo? Pero cuando yo lo veo aquí, veo para acá y veo para acá la curva. ¿Sí me entienden? Entonces, una gran tumoración con una tomografía en la parte derecha. ¿Sí? Recuerden, la tomografía usted está abajo. Usted está mirando para arriba al sujeto. Lo está mirando desde abajo hacia arriba, ¿sí? Lo que es izquierdo para el sujeto, usted lo está viendo a la derecha. Y lo que es derecho para el sujeto, usted lo está viendo a la izquierda.
Y este es el marcaje con yodo metilbenziguanidina que usted busca el feocromocitoma. Entonces aquí está el hígado, está la vejiga y se marca una gran tumoración captada que capta esta parte. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es el problema de las catecolaminas? Los receptores. ¿Qué tengo que bloquear? Los receptores. ¿Cuáles son los receptores? Alfa y beta. Entonces tengo que hacer el bloqueo alfa y bloqueo beta. Prazosin y fenoxibenzamina para el bloqueo alfa y el bloqueo beta, atenolol, propanolol, bisoprolol. Y ustedes van a escuchar, dime. ¿Se coloca uno o uno? Primero se bloquea alfa y luego se bloquea beta. Pero Los dos. Pero primero se bloquea el de arriba y luego se bloquea el de abajo. Pero o sea, ¿son dos opciones de medicamentos o son ambos medicamentos? Uno de ellos. Ustedes van a escuchar en farmacología que hay beta bloqueantes que tienen la característica de ser mixtos, bloqueantes alfa y bloqueantes beta. ¿De acuerdo? Bueno, no sirven para mucho con estos pacientes. Debe dar antidepresivos tricíclicos, guanetidina, la beta-2, calcio antagonista, fentolamina, nitroprusiazo, intraoperatorio. Por ejemplo, ese es la betalol, ese beta bloqueante mixto. Más que todo el bisoprolol, ¿ok? Y más que todo ese, y el carvedilol. El carvedilol es el que más produce mixto. El tratamiento va a ser adrenalectomía uni o bilateral si el problema está a nivel de las adrenales. Yo he tomado la decisión en un paciente de quitarle las dos adrenales. La verdad que es una decisión bien difícil de tomar. Porque ese paciente, al usted quitarle las adrenales, usted tiene que suplantarle. Entonces tiene que suplantarlo con esteroides. Tiene que suplantarlo con... tiene que suplantarlo con también terapia sexual, porque recuerden que las catecolaminas producen cosas sexual también. Tiene que suplantarlo también con sustancias para controlar la aldosterona. Y lo único que no se usa son las catecolaminas, porque recuerden, no solamente las suprarrenales son células cromafines, sino que existe toda la cadena simpática y ellas producen catecolamina. El problema para nosotros... Por ejemplo, en el caso de que sea unilateral y se hace la resección quirúrgica, ¿quedaría también con problema? No, casi Solo nunca. si es bilateral. Nosotros yo tengo muchos pacientes con adrenalectomía unilateral y funcionan a la perfección, con una sola adrenal. ¿Perdón? Porque si el problema es bilateral, te la tienes que sacar bilateral. Recuerden que el feocromocitoma, la regla de 10% son bilaterales. El problema para nosotros es el feocromocitoma maligno. Este sí es un problema para nosotros. Porque cuando se diagnostica, ya el paciente tiene metástasis. Y la probabilidad de sobrevivir a ese sujeto es muy baja. Muy baja. Hay que pedirle a Dios que estos pacientes, bueno, sean muy escasos y ojalá que no lleguen porque es muy difícil, muy difícil. Ustedes dirán, bueno, pero eso ocurre poco, cierto que ocurre poco el feocromocitoma, pero ha ocurrido. Uno de los casos más particulares que tuvimos fue un estudiante de medicina. Yo estaba en posgrado, yo recuerdo mucho ese caso porque yo estaba en posgrado, y el tipo llegó a una clínica a hacerse, bueno, usted sabe, no es natural que una persona quiera echarse un arreglo en la cara, así quirúrgico, ¿de acuerdo? El tipo quería hacerse un arreglo de la nariz, una rinoplastia. Pero él ya había tenido crisis de hipertensión no estudiadas. Crisis de hipertensión no estudiadas. Y el tipo llegó y él omitió ese detalle cuando le hicieron la anamnesis, la historia, y el tipo entra aquí a cirugía. Cuando está en cirugía, la tensión llegó a 300, 180, porque las crisis de tensión del feocromocitoma no son papayas, son de 300, 200,
de tensión sistólica con 150, 180 de tensión diastólica. Es una amenaza para la vida. Y el tipo hizo un ECG. Y él, por supuesto, salió con complicaciones de la cirugía. Una vez que sale ustedes se imaginan el pleito que se formó, ¿no? Bueno, pues un muchacho joven, creo que 5º año, algo así. Y bueno, fue a cirugía y esto. Con ese antecedente ya había hecho crisis de hipertensión. Y el tipo lo vio. Bueno, cuando estudian al sujeto, pues por supuesto, le hacen la tomografía cerebral porque tenía un ECG y empiezan el clínico que lo estaba atendiendo empieza a preguntarle y el tipo tenía palpitación, cefalea y diaforesis que le daba esporádicamente, pero le daba por crisis. Y ahí cuando el tipo habló de esto, tomografía o resonancia para toda parte del cuerpo, ya encontraron esto propósito. Pero pagó caro porque pagó con una trombosis, con lesiones subsecuentes. ¿Tienen dudas o preguntas sobre el feocromocitoma? ¿No? Les quiero recordar algo que se pasa del olvido. Los trujillanos tienen, yo no soy de aquí de Trujillo, pero los trujillanos tienen mala memoria. ¿A este sujeto lo conocen? No, ¿verdad? No. El que lo conozca no tiene que ser una excepción muy arrecha. ¿Lo conocen? Nada, ¿verdad que no? Él es José Antonio Abreu. Él es el formador de todas las orquestas del sistema de orquestas de Venezuela, premiado con nada menos y nada más que el Premio Príncipe de Asturias por ser uno de los formadores académicos más importantes del mundo. Porque eso que hizo ese tipo está llevado a todas las partes del mundo, a todos los países del mundo. Por eso hay músicos venezolanos en todas las orquestas del mundo, por la excelencia académica. Nació en un pueblito llamado Monte Carmelo, que es uno de los pocos pueblos de aquí de Trujillo que tiene similares apariencias a la de Mérida, Lagunas con Frailejón, que eso se ve muy raro aquí en Trujillo, pero la tiene. Entonces, yo lo traigo porque uno a veces, la medicina no es solamente medicina. Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que ustedes son universitarios. ¿Qué significa ser universitarios? ¿Ah? Universales. Dime. El estudiante universitario es un estudiante universal, tiene que tener conocimiento de todo. Cuando ustedes se gradúen, Dios mediante, y ustedes lleguen a trabajar, ustedes no van a ser los doctores. Ustedes van a ser una gran personalidad cuando ustedes lleguen. Y tienen que comportarse como tal, ¿no? Ustedes pueden llegar y van a ser padrinos de promoción, hacedores de tesis de trabajo de los chicos de 5º año, el gran cacao del pueblo, porque así pasa, la gran figura del pueblo, y todo el mundo va a llegar a pedirle opiniones. Mire, doctor, ¿qué tal de la economía? ¿Qué tal? ¿Cómo invierto yo? ¿Qué tal? ¿Cómo le parece esta idea? Es fastidioso para algunos casos, pero ustedes tienen que aprender a que son universitarios y tienen que saber de todo. Y les van a hacer preguntas como estas. Y usted, ¿cómo? ¿En qué tiempo? No. Recuerden, se estudia para la vida. ¿Ok? ¿Detalles? Tengo una sola pregunta. Tenemos que reformalizar la